Saludamos en primer lugar a las autoridades que han hecho un hueco en su apretada agenda para estar aquí. Presento antes de nada a mi compañero Alfonso Martínez, coautor conmigo de la Agenda Histórica Torrejón de Ardoz 2025. Y también queremos saludar de una manera especial al general jefe de la base aérea, don Alfonso María Reyes Leis, a los concejales del Grupo Popular, José Antonio y Ana Verónica, que vienen de representación del alcalde, quien ha excusado su ausencia por razones de compromisos ineludibles, según nos ha dicho esta mañana, a los concejales también del Grupo Socialista, Javier y Ángela, y a todos los demás vecinos, amigos y familiares que nos acompañan esta tarde. El presidente del Senado, Pedro Royal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid nos han enviado sendos cariñosos saludos escritos en una carta y la transmisión de los mismos saludos a los asistentes a este acto. Antes de empezar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y a la Concejalía de Cultura, personificada también en su director Mario García Molina, por su apoyo y colaboración. Y un agradecimiento especial queremos dar a Juan Ramón Ábalos, el artista, autor de la acuarela de la portada, por su generosidad y por su talento en la realización de la misma. Vamos a hacer una pequeña introducción diciendo que, como recordarán, el pasado 19 de marzo de este año 2024 presentábamos aquí la Agenda Histórica de Torrejón de Ardoz 2024, en castellano y en inglés, como un acontecimiento pionero en la vida cultural torrejonera. Hoy, 19 de noviembre de 2024, con renovada ilusión, presentamos la Agenda Histórica de Torrejón de Ardoz 2025. ¿Qué características son las que definen a esta agenda histórica? Pues pudiera parecer, en principio, que la agenda del próximo año 2025 sería una copia de la anterior, y nada más lejos de la realidad. Es esta agenda un producto nuevo, cuyas características principales tienen que ver con que está escrita solo en castellano, con una sola noticia para cada día del año, salvo excepciones, acompañada de imágenes alusivas a la misma. Sí que hemos hecho referencia, otra vez, a hechos históricos que consideramos trascendentes para la historia de Torrejón de Ardoz, y son los que se refieren a la compra de la Carta de Villalba concedida por Carlos I en 1554 y a la compra de la jurisdicción de la villa por Felipe II en 1574, así como a la firma del protocolo de colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el desarrollo de actividades formativas, docentes e investigadoras en nuestra ciudad, fijando la sede en el rectorado de la Casa Grande. Este año hemos decidido dedicar una página a cada uno de los ediles de nuestro ayuntamiento, con una semblanza personal en el día de su cumpleaños. Y también hemos decidido incluir a algunos de los personajes relevantes de la historia de Torrejón. En un acto que celebramos en la Asociación Ada Byron el pasado 16 de abril, anunciamos que enviaríamos la Agenda Histórica de Torrejón de Ardoz 2025 de forma gratuita, en forma de vía ebook, a todos los que nos facilitaran su correo electrónico. Y así lo hemos hecho. Por lo tanto, quienes la han recibido ya pueden haber visto que el contenido es muy diferente al del año pasado. Recordarán quienes nos acompañaron en la presentación del 19 de marzo las líneas generales que les explicamos de lo que entendemos que es y no es el tipo de agendas históricas que nosotros ofrecemos. Decíamos entonces que es un recordatorio de hechos acaecidos para cada día del año concreto, dividido en meses que significaron algo para Torrejón de Ardoz. No en todos los casos las noticias son exclusivas del municipio. Las hay también que, aunque no se produjeron aquí, sin embargo, pues tuvieron su repercusión en la vida de la población. Y también decíamos que no es un libro de historia, pues lo que la agenda recoge son noticias históricas.
porque ocurrieron en el pasado, pero no es un tratado de explicación histórica de esos hechos concretos. La agenda viene con un índice onomástico en el que encontrar los nombres propios que aparecen en las noticias. Esos nombres remiten al día y al mes en el que constan. Acompañamos también una relación pormenorizada de la hemeroteca utilizada de donde proceden las noticias ofrecidas. Y también les decíamos cómo había que leer cada noticia. Aparentemente, su lectura sería suficiente, pero hay que procurar escudriñar algo más. Hay que buscar qué mensaje encierra el texto. Y eso es lo que el lector interesado tiene que tratar de investigar. Son los deberes, decíamos entonces y repetimos hoy, que desde aquí amablemente les encargamos. Va a decir unas palabras ahora don Alfonso Martínez, que es además doctor honoris causa por la Universidad de Atenas, el único español que tiene este reconocimiento. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Me adhiero a la bienvenida que les ha dado tan calurosamente compañero José María y, en fin, poco más tengo que añadir porque lo único que quisiera transmitir el inmenso placer que se le produce a uno el elaborar un libro como este, destinado a ser compañero a lo largo de un año para todo el que quiera adoptarlo como tal compañero. Además de fielmente enseñarle día a día algún dato histórico y hacerle reflexionar, pues le va familiarizando con el milagro que supone que se ha desarrollado aquí en los últimos 500 años prácticamente, desde que Carlos V de Alemania, el emperador Carlos V, Carlos I de España, pues decidió conceder el título de villa a Torrejón de Ardoz, que entonces tenía solo 300 vecinos, es decir, ni 1.200 habitantes, ¿no? Siguió creciendo, ya tenía algunos más cuando la compró y la hizo villa de realengo Felipe II en 1574, y así siguió creciendo, pero no muy deprisa, porque cuando se empezó a tener contacto con los americanos para que pusieran aquí la base de Torrejón, no llegaba a más de 5.000 habitantes. Han pasado unos cuantos años, 50 años aproximadamente, y un poco más, y realmente ha triplicado, bueno, no sé por cuánto ha multiplicado los 5.000 de esos años, del año 1953. Es decir, que es un ejemplo extraordinario, porque se ha producido este milagro de una villa, de un pueblo convertirse en villa y luego en una ciudad de las más grandes que tiene la Comunidad de Madrid. Pues habría que analizarlo, y entonces tendríamos que arrepentirnos todos los que hace 40 años veníamos a Torrejón gritando aquello, por lo menos acompañando a aquellos que gritaban OTAN no bases fuera, porque sin ese establecimiento probablemente Torrejón no sería la ciudad tan envidiable que es hoy y que ha traído otras muchas cosas beneficiosas e importantes. Por ejemplo, ahora está transformándose la Casa Grande, y hago alusión a ello porque ahí hay un tesoro, que es el Museo de Iconos Bizantinos, que es el segundo mejor museo del mundo, después de el museo que hay en San Petersburgo, en la Unión Soviética. Este es el museo más importante. Ahora está cerrado porque el ayuntamiento ha adquirido la Casa Grande, de un edificio excepcional. El marqués de Lozoya, un gran historiador del arte, pidió perdón muchas veces públicamente a los torrejoneros por no haber destacado la importancia de ese edificio en sus obras de historia del arte. Él era catedrático de la Universidad Complutense y lo decía de corazón. Es un edificio muy importante, ahora para bien ha sido adquirido por el ayuntamiento, y esperemos que pronto se pueda seguir viendo allí, y si no en otro lugar, lo deciden, ese museo de iconos bizantinos que encierra toda la historia de Occidente, en fin, tal como
la conocemos a través de todos los emperadores de Bizancio, de Constantinopla. Bien, yo hago estas alusiones históricas, pero porque nada de eso debe ser ajeno cuando vivimos en un sitio. El cambio de un emperador en Bizancio tenía importancia aquí. ¿Por qué? Porque la realeza siempre tenía relaciones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de rey que es admirado en todo el mundo, ¿no? Que es Alfonso X el Sabio, ¿no? Cuando nos metemos y vemos esa personalidad en el siglo XIII, no hay más que ver la Catedral de León. Yo soy leonés, y sin Alfonso X el Sabio no existiría esa catedral. Él y el obispo Martín la hicieron posible en muy poco tiempo, lo mismo que el padre de Alfonso X había hecho posible la Catedral de Burgos. Es decir, que todos estos edificios tan importantes y que han trascendido el tiempo no han caído del cielo. Hay siempre alguien, algún sujeto que lo está moviendo. Bien, y lo digo esto, digo esta relación que hay, por ejemplo, entre Bizancio y España. ¿Por qué? Porque una especie de maga, de agorera, que tenía una divina, que tenía Alfonso X, mejor dicho, Fernando III el Santo allí, pues era bizantina, ¿no? Y era familia de ellos. Y entonces se les saltaban las lágrimas a la madre de Alfonso X el Sabio, Beatriz, cuando le veía pasar todas las tardes y les llevaba cosas para que merendasen en San Fernando, y su señora, la madre de Alfonso X el Sabio, el padre de la madre, se le caían las lágrimas. ¿Y por qué? Porque la divina esta le ha dicho que sería una persona extraordinaria. Efectivamente, sabio era, y sabio, en fin, tenemos que seguir considerando. Bueno, pues si hurgamos un poco, Alfonso X el Sabio, por supuesto, ya tiene relaciones con el Torrejón de Ardoz. Entonces, quiere decir que tenemos que tener, sí, el cuidado de ver todas las noticias que día a día van saliendo en la agenda, porque eso, al cabo del tiempo, una agenda de un año no es igual que la del año anterior, porque para todo lo que allí se narra ya ha pasado un año más, incluso de nuestras vidas, ¿no? Cada uno de los que figuren, pues cada año verá los cambios que se produzcan al recibir la agenda del año anterior. Que si voy a terminar con un ejemplo. Hoy es 19 de noviembre del año 2024. Si miran la agenda esta, verán ahí que se remite a lo que ocurrió hace 12 años, ¿no? Que fue una lectura ambiental de todo lo que hay aquí de interesante aquí en Torrejón de Ardoz. Si miran esta que tienen ahí, que estamos presentando hoy, el mismo día, 19 de noviembre de 2025, que se encontrará, pues una cosa importante, ¿no? Que no damos importancia. Hace años exactos que Cristóbal Colón llegó a América en su segundo viaje y descubrió y bautizó, por así decirlo, la isla de Puerto Rico, que tan familiar nos sigue siendo hoy en día. Bueno, pues estos contrastes verán que los van ustedes comprobando día a día. Pero no hay que olvidar de un año para otro lo que ocurre. Bien, les deseo que se aficionen, como yo me he aficionado, a ver lo que acontece cada día de nuevo, a ver qué nos cuenta. No se empachen, por favor, queriendo leerla toda en un día, y verá que es muy útil para todos. Ahí verán el cumpleaños de compañeros que están allí, en fin, tienen mucha utilidad en todos los sentidos esta agenda, por las cuales yo les felicito que lo hayan adquirido. Muchas gracias, Alfonso, que realmente Alfonso es un pozo sin fondo de cultura y de sabiduría, y da gusto hablar con él porque no se cansa uno nunca de escucharlo. Muchas gracias. Vamos a ver ahora algunas efemérides curiosas que tenemos en esta agenda que presentamos hoy. Por ejemplo, en el mes de enero lo iniciamos diciendo que hace 450 años, el mismo día 1, ya se hizo constar que el único señor y propietario de la villa de Torrejón es el monarca, y se mandó a un licenciado llamado Godoy para que en nombre del rey tomara posesión de la villa, de sus términos y de todo aquello que tenía que cumplir con unos protocolos muy estrictos.
Por ejemplo, el nombramiento de nuevos alcaldes, el nombramiento de escribano público, recibir en audiencia pública a los torrejoneros para impartir justicia, visitar la cárcel, visitar los mesones, inspeccionar las tiendas, panaderías y tabernas, comprobando los pesos y las medidas, echar las cuentas de la cantidad que tenía que pagar la villa por tener que adquirir ese título de villa y por lo tanto dejar de ser ya un lugar de Alcalá de Henares, y sobre todo adquirir la jurisdicción real y sus rentas, y afirmar además el amojonamiento del término previamente realizado con una meticulosidad digna de encomio. Nosotros les invitamos a todos ustedes a la lectura de este proceso en el libro de Torrejón de Ardoz, Una historia viva, página 41 y siguientes, para que tengan conciencia clara de lo que significa adquirir jurisdicción y tratar de comprender la lucha del género humano por lograr ese don tan preciado que hace que nos sintamos parte del devenir histórico, o lo que es lo mismo, ser dueños de nuestro destino en libertad. La libertad, Sancho, decía Cervantes en el capítulo 58 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni que el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Bien, pues en el mismo día nos encontramos con esta otra noticia más cercana en el tiempo, pero que enlaza con el mensaje histórico que encierra su escultura, y cuyo autor tenemos aquí hoy entre nosotros, por lo cual lo felicitamos también de todo corazón. Hace un año, el 11 de enero de 2024, la revista Plaza Mayor ofrece un reportaje sobre la inauguración de la nueva gran escultura titulada Escudo Torrejón, que se ha ubicado en la rotonda entre los barrios Aldovea y Castillo. Se trata de un conjunto escultórico que mide 3,5 metros de alto, 2,8 de ancho y 4,3 de fondo, cuyo autor, Javier Rego, pues es un torrejonero de fama muy reconocida. Y esta escultura la componen 5 piezas de acero inoxidable de 15 centímetros, cada una representando los 5 elementos de que consta el escudo. La corona, la corona, el castillo, el campo de gules, el león y los calderos típicos y específicos de Torrejón de Ardoz, sobre lo que también tenemos nuestra explicación. En marzo, hace ya 181 años, el periódico El Corresponsal nos relata la serenata que se le dio a Su Majestad en Barcelona. Y se le dio esta serenata con una obra de un tal señor Piqué que se titula El triunfo de Torrejón de Ardoz. Es una marcha, dice, llena de brillantes, brillantísimos y profundos rasgos, al tiempo que no dudamos hubiera arrancado estrepitosos aplausos de no haber mediado el alto respeto que tenían a la ilustre visitante. En el mes de marzo también tenemos esta otra noticia curiosa, que es la que nos dice que hace 63 años se estrenó la película Torrejón City, protagonizada por Tony LeBlanc y May Hatterley. El argumento sitúa a un forastero que llega a una ciudad del oeste americano llamada Torrejón City. En el pueblo todos lo confunden con el malvado forajido Tin el Malo, así que entre todos urden un plan para lincharlo, pero en ese momento descubren el error y deciden nombrarlo sheriff del lugar. Esta es una noticia curiosa también, específica de un municipio, podría ser de cualquiera, pero en este caso es de Torrejón. La prensa, en el año 1908, refiere la sesión ordinaria del Consejo de Diputados, del Congreso de los Diputados, y señala que el diputado señor Martín Rosales se lamenta de que el alcalde de Torrejón de Ardoz, Adolfo Fernández San Pelayo, tiene colocada a toda la familia en puestos que resultan incompatibles. Así,
un primo suyo es juez municipal, otro secretario del ayuntamiento, otro pariente del juez municipal, otro teniente de alcalde, de lo que resulta que el alcalde es absoluto amo del pueblo, pues tiene las autoridades a su completa disposición. Una comisión de vecinos ha venido a denunciar estos hechos en los que no quiso intervenir el juez de Alcalá de Henares, por ser también pariente del Monterilla, que es el apodo del alcalde. Estos hechos los ha estudiado muy bien Francisco Arriero Ral en un libro que tituló El poder cercano, las élites políticas en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, de 1875 a 1990. Para el mes de mayo hemos seleccionado una que en el año 1934 publicaba El Sol, el periódico El Sol, donde dice que el gobernador civil de Madrid ha ordenado la apertura de expediente disciplinario al veterinario de Torrejón de Ardoz por haber elaborado las guías sanitarias de 3 reses vacunas que se hallaban en malas condiciones y que han llegado al matadero de Madrid. Esta otra es una de esas noticias internacionales con repercusión local. Hace 117 años, el 21 de junio del año 1908, en un soleado domingo, tras una marcha, se reúnen en Hyde Park, en Londres, unas 250.000 personas, en gran parte mujeres, en lo que se convierte en la mayor concentración de protesta hasta entonces conocida, para reclamar el derecho al voto femenino. Llevan años solicitándolo, pero nadie les hace caso. Y en esta ocasión tampoco, por lo que iniciarán otras formas de protesta, como huelgas de hambre, encadenamientos en el Parlamento o apedrear la sede del gobierno. 10 años más tarde verán el fruto de su protesta al lograr el voto de las mujeres que tengan más de 30 años. O esta otra, más cercana a nosotros. Hace 12 años, el 28 de junio del año 2013, el grupo de teatro local Alfonso Paso se estrenó en dramaturgia dentro del programa Veranearte, con algunos de los entremeses de los hermanos Álvarez Quintero. Su directora es Ana María Arespacochaga Paso. Y aquí tenemos una de humor. Hace 101 años, en el mes de julio, el día 27 del año 24, el semanario Buen Humor presenta un artículo titulado Las novias que un servidor de ustedes ha tenido, firmado por Néstor López. De las 8 novias que define, la primera es Isabelita Gumucio, muchacha rubia de la provincia de Cáceres, aunque no precisamente cacerola, porque no era de la misma capital, 26 años. Según la Gaceta del 4 de junio de 1916, maestra normal. Según yo, que estaba más en autos que la Gaceta, maestra superior. La dejé al enterarme de que tenía 20 niñas. Hoy posee un estanco en Torrejón de Ardoz y cada vez que me ve en el pueblo echa humo, cosa que les da una envidia atroz a los parroquianos del estanco que no ven la manera de poder hacer lo mismo a causa de las escogidísimas labores que expenden. Y en agosto, hace 92 años, en el año 1933, la revista Nuevo Mundo publica un artículo de Enrique Javier Poncela titulado El pueblo cuyo nombre aún da miedo, referido a Chicago, del que hace esta semblanza. Decir Chicago es decir el tópico del crimen: ametralladoras, automóviles blindados, dinamita, alcohol, pistolas automáticas, disparos a través del fondo del bolsillo, golpes calculados en frío, rayando con un tiralíneas el central de la ciudad, con el reloj en una mano izquierda y el dedo índice de la derecha en el gatillo de un rifle extra rápido. O sea, el álgebra al servicio del asesinato. Y concluye, no me ha gustado Chicago, prefiero Torrejón de Ardoz. Y para septiembre hemos seleccionado una noticia que indica la tradición taurina del municipio. Dice así: hace 221 años, el 21 de septiembre de 1804, el Diario de Madrid anuncia que en esta fecha se celebrará la 12ª corrida de toros en Madrid y señala que los toros a lidiar serán, entre otros, 4 de Manuel López, alias El Gorrión, vecino de Torrejón de Ardoz, con divisa blanca y que serán nuevos en esta plaza. Y en octubre, también hace 92 años,
La revista Luz de Madrid, en la sección de entrevistas amables, publica la que titula Una hora en Buenos Aires con Rosita Moreno, escrita por Félix F. Dice el periodista que la primera declaración de Rosita es manifestar su alegría por trabajar en Buenos Aires y continúa, eso mismo lo dirá en París, en Londres, en Chicago y en Torrejón de Ardoz, si algún día viene a este simpático pueblo castellano. Una más triste es esta: hace 89 años, el 8 de noviembre de 1936, unas 2.400 personas encarceladas en Madrid por sus ideas políticas fueron excarceladas para ser trasladadas a Alcalá de Henares y Valencia, ante la inminente llegada a Madrid de las tropas de Franco. De ellas, 414 llegaron a Torrejón de Ardoz, donde fueron fusiladas cerca del castillo de Aldover. Y en diciembre, hace 16 años, la revista Plaza Mayor, en el número 27, relata que hace unas semanas tuvimos el honor de contar con la presencia de Su Majestad la Reina de España, Doña Sofía, en nuestra ciudad, por motivo de la entrega del estandarte a la Unidad Militar de Emergencias. Al acto asistieron la ministra, el ministro del Interior también, Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Espinosa, acompañada de la presidenta de la Asamblea de Madrid y del alcalde de Torrejón, Pedro Gaya. Bueno, pues estas son solo algunas de las noticias curiosas que contiene la agenda histórica de Torrejón de Ardoz 2025. Estamos seguros de que otras muchas despertarán su interés. Solicitamos que disfruten de la lectura e investigación de las noticias que hemos seleccionado y les animamos a profundizar en cada uno de los aspectos que sean de interés de ustedes. Cerramos esta agenda con unas palabras de Miguel de Unamuno, que falleció el 31 de diciembre de 1936 en Salamanca, escritor, filósofo y ex rector de la universidad, uno de los pensadores más destacados de la época moderna. Dice así: hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan, hay ojos que ríen, risa placentera, hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Deseamos invitar a los lectores a que identifiquen con qué ojos han leído las noticias que les hemos ofrecido en esta agenda histórica. Y ahora vamos a pasar a presentar el libro La base aérea norteamericana en Torrejón de Ardoz y tu historia. Primero que exprese mi agradecimiento a varias instituciones. En primer lugar, al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y a la Concejalía de Cultura, que a través de su director, como ya he dicho antes, Mario García Molina, nos anima y ayuda para seguir investigando en la historia de Torrejón. También agradezco la generosidad de la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Española y a don Alfonso María Reyes Leis, general jefe de la base aérea, que con gran entusiasmo ha gestionado su patrocinio. Y a Parque Corredor, en las personas de doña Joaquina Joaquín, la gerente, y doña María Penacova, la directora de marketing, por el interés y apoyo prestado. Y a las tres instituciones, gracias muy sinceras por las amables palabras de sus dedicatorias, así como por su generosa colaboración. ¿El porqué de la elaboración de este libro? Pues han sido varias las razones que me han empujado a elaborar el libro que hoy se presenta. Puedo citar las peticiones de los asistentes a las conferencias, el interés en facilitar el conocimiento de un hecho tan singular para ciudadanos de Torrejón, también ofrecer a los escolares y estudiantes de nuestra ciudad un documento asequible para su formación que les ayude a comprender el significado de la instalación de una base aérea en nuestro término, y también quise plasmar en un libro el contenido de las conferencias que se han impartido sobre este tema, incrementando de esta manera el patrimonio cultural de Torrejón. Vamos a explicar la portada y la contraportada. La portada que tenemos en el libro es una fotografía del F-4 Phantom que preside la rotonda al final de la Avenida de la Constitución frente al Puente del Arco. Un icono que da la bienvenida a los que llegan a Torrejón procedentes de la Nacional 2 desde Alcalá de Henares.
El avión es un regalo de la base aérea a la ciudadanía de Torrejón como muestra de la colaboración existente entre el Ayuntamiento y el Ejército del Aire y del Espacio. La glorieta, recordarán que se inauguró el 22 de noviembre de 2013. El aparato se levanta sobre una estructura metálica de 9 metros. La matrícula del avión es CR1254 y corresponde al 123 Escuadrón y es uno de los 8 que llegaron a España en el año 89 procedentes de la Guardia Nacional de Kentucky. En el ángulo superior izquierdo he colocado una foto de la antigua entrada a la base aérea y en el ángulo superior derecho aparece el cartel que anuncia la propiedad de la base aérea que corresponde hoy día al Ejército del Aire y del Espacio. La contraportada ofrece estas dos imágenes de pequeño aquí en grande, la de los años 60 y del siglo pasado y la actual símbolo de la modernidad. ¿Cómo se estructura esta obra? Pues esta obra contiene 11 capítulos diseñados con una información escueta y acompañada de imágenes alusivas a su contenido. Ello me ha obligado a tener que condensar los textos para resultar asequibles. En algunas ocasiones, cuando la información consideraba que era imprescindible, he tenido que colocarla como información complementaria para quienes deseen profundizar y que tengan oportunidad de hacerlo. Estamos en el mundo de la información rápida, donde lo presente queda obsoleto al instante, porque lo que viene enseguida arrastra a lo anterior y lo olvidamos. Es el mundo de las nuevas tecnologías de la comunicación y eso nos lleva a la perentoriedad de los mensajes. El libro, aunque con información escueta, pretende ser un documento de consulta para conocer aquellos aspectos relevantes que hicieron posible la instalación de la base aérea norteamericana en nuestra ciudad, su evolución en los 35 años que permanecieron aquí los norteamericanos y su utilización posterior y actual como base del Ejército del Aire y del Espacio. Algunos detalles para hacerlo de una manera rápida. En el capítulo primero ya se vislumbra que Torrejón no era ajeno a la aviación, pues en su término se construyeron 2 aeródromos eventuales, uno en terrenos de la actual base aérea, en la zona denominada Carramolino, y el otro al sur del pueblo, en lo que denominamos la zona del Soto de Aldovea. Ambos fueron utilizados por los aviones de la República y, lógicamente, esta vocación, diríamos, de navegación aérea de Torrejón de Ardoz se termina por complementar también con la instalación del INTA y que le dio un significado especial al municipio a partir del año 1945. Para entender por qué los norteamericanos se fijaron en nuestro pueblo, deberíamos hacer un ejercicio de memoria histórica y situarnos en el momento posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, sin olvidar la posición geopolítica de España y el periodo de la Primera Guerra Fría. Ese periodo fue trascendente para la historia política de España, pues se unió el deseo de los norteamericanos de frenar las ansias expansionistas de Rusia con las ganas de Franco, acérrimo anticomunista, de formar parte del concierto internacional. En el capítulo segundo nos fijamos en la influencia que la noticia de la llegada de la base aérea supuso para los torrejoneros y lo hemos centrado en la película de García Berlanga, cuyo cartel tienen en pantalla y en concreto en las famosas copillas de las divisas que tuvimos el gusto de poner aquí cuando hicimos la exposición sobre la conferencia de la base aérea. En el tercero ya entramos de lleno en el campo de las decisiones políticas en torno a la base y nos referimos a los denominados Pactos de Madrid del año 1953, su renovación posterior en los años 1963, 70 y 75 y la transformación de los pactos en el Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación de los años 1982 y 88. Los Pactos de Madrid fueron 3 acuerdos de defensa, de ayuda económica en forma de préstamos y de ayuda y defensa mutua. En el capítulo cuarto
lo dedicamos a describir las obras de la base aérea, los proyectos, la maquinaria, las empresas que concurrieron a desarrollar los trabajos. Este hecho supuso el inicio de la puesta en marcha de la industria española que tan mermada había quedado después de la Guerra Civil. En el capítulo 5 hablamos ya de la funcionalidad de la base aérea. O sea, qué prestaciones son las que allí se realizaban, cómo era la vida en la base, y detalla también los dos barrios externos donde vivían muchos familiares y sus familias, que eran el de la Moraleja en Madrid y el del Saukar en Torrejón de Ardoz. Y señalamos también las dimensiones de la pista de despegue de los aviones y el inicio oficial de la puesta en servicio de la base, que fue el 1 de junio del año 1957. En el capítulo 6 lo dedicamos a recoger el protocolo político y sobre todo mediático que los gobernantes hicieron de la entrada en funcionamiento de la base aérea. La visita de Eisenhower el 21 de diciembre del año 1959, de 19 horas de duración, dio para mucho. Principalmente la rehabilitación definitiva de Franco tras años de ostracismo y el reconocimiento de este como aliado de los Estados Unidos. Y algo que los torrejoneros no olvidan: la visita a las instalaciones militares el día de las puertas abiertas. El capítulo 7 detalla cuál era la Fuerza Aérea Norteamericana ejemplarizada en el SAC, el Strategic Air Command, o Mando Aéreo Estratégico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de su Fuerza Aérea. Y hemos puesto algunos iconos muy significativos, como el del Phantom, el F-16, el Super Sabre y el ala de caza número 12. Impresiona sobre todo ver el despegue y el aterrizaje del Galaxy C5, que pueden visionar en el enlace del YouTube que les ofrecemos en el libro. En el capítulo 8 tratamos de contextualizar la contestación política y social que se produjo en nuestro país, y en concreto en Torrejón, donde acababan las manifestaciones anti-OTAN. Y aquí tenemos a uno que acompañó en todas las manifestaciones anti-OTAN a Torrejón. Y nos detenemos para explicar la entrada en la organización del Tratado del Atlántico Norte y la posibilidad de haber salido de la OTAN al poco tiempo de haber entrado, cuando el lema de campaña del PSOE del año 1982 era: OTAN de entrada, no. En el capítulo 9 damos una referencia precisa de la retirada de los militares norteamericanos y recogemos lo que nos ofrece una revista que fundó un ilustre torrejonero, Luis Moreno, donde había opiniones para todos los gustos. Incluso algunas de esas fotografías, alguno de ellos está aquí también, que acabo de saludar hace un momento a Pepe Pina. En esta revista, esta portada de enero de este año, nos ofrece una postal navideña donde los dirigentes del PSOE, Alfonso Guerra, Felipe González, Fernando Morán, ministro de Exteriores, le están indicando a Ronald Reagan, con 2 cohetes en la mano, que se tiene que marchar, y todo esto por la deferencia, guiados por la estrella del PSOE. En el capítulo 10 dedicamos a señalar lo que hay actualmente en la base aérea, porque la tenemos aquí al lado y quizá no sepamos qué se hace en sus instalaciones. Lo hemos desarrollado colocando una pequeña información de las unidades que trabajan por la paz en esta base aérea del Ejército del Aire y del Espacio, junto a su emblema correspondiente. Y concluimos con el balance que, desde nuestro punto de vista, ha supuesto la instalación de la base aérea para Torrejón de Ardoz. Finalmente encontrarán también la bibliografía objeto de consulta y el índice que rematan este libro. Pero antes, déjenme aprovechar la oportunidad, ya que estamos en la primera capital europea de la Navidad, que recientemente ha inaugurado las mágicas Navidades, el Parque de la Navidad de España, que desde aquí les deseemos felices Pascuas y un venturoso año 2025. A continuación, abrimos un coloquio con el fin de aclarar las dudas y manifestar pues, lo que ustedes estimen oportuno. Y
y ahora va a decir también alguna palabra. Luego la salida la vamos a hacer, por favor, por esta puerta de la derecha, donde también podrán, si les interesa, adquirir ejemplares. Bueno, Alfonso quiere decir algunas palabras. No, sencillamente que para mí este libro sobre la base no solo me trae a la memoria esas marchas que todos los años pues pacíficamente hacíamos hasta Torrejón por la ocasión de que teníamos hablar con amigos, tuvimos la suerte de que siempre, prácticamente siempre eran días soleados, pero realmente hay otras evocaciones interesantes. Por ejemplo, yo soy un pueblerino, leonés, que nací en el año 1942, en un sitio que tenía 50 habitantes, no 50 vecinos, ¿no? El nombre abreviado de mi pueblo es Santoveña de la Valdoncina. Dice, ¿cómo será el largo, no? Pues el largo es Santa Eugenia del Valle de la Encina. Allí nací yo hace 82 años. Pero claro, yo nunca había venido a Madrid hasta que no hice el curso preuniversitario, porque mi hermano mayor, por ocasión de que iba a venir en septiembre, te vienes a Madrid conmigo, ¿no? Y me vine, y entonces recuerdo que yo vi personalmente a Eisenhower, le vimos cómo le alojaban en el Palacio de Oriente, ¿no? Desde entonces la habitación en la que él reposó la pueden ver cualquier ciudadano que visite hoy en día. Aquí es donde fue alojado Eisenhower, ¿no? Y tiene otras muchas connotaciones. Además, una cosa importante, el capítulo 8 y 9, pues ahí ven ustedes una serie de escudos, ¿no? Y se nota la cultura de todos los que concibieron esos escudos. Y ustedes se fijan, los letreros que tienen abajo están en latín, Eso no es una casualidad, Todos los militares de esa época habían sido formados en el bachillerato del año 38, que tenía 7 años de latín y 7 años de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ya esto a cualquier universitario, incluso en la actualidad, incluso de letras, le resultaría difícil traducir muchas veces esos simples letreritos, ¿no? Pero para quienes, en fin, hicieron posible esta base y todo este potencial, la cultura, en fin, no se puede ocultar. Viendo los letreritos que tienen, que son curiosos, ¿no? El que busca encuentra, pues eso dicho en latín, ¿no? Y a ti, ¿qué es lo que te interesa? Tibique, y así todos, ese por ejemplo, y a ti, qué es lo que te interesa, lo que te interesa a ti, ¿no? Tibique, interesa. Bueno, así podemos traducir todos uno detrás de otro. Bien, no quiero ser más pesado, que ustedes tienen la palabra para que nos pregunten lo que quieran. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Antes de que darle la palabra, no dejen de leer con interés esta máxima. Un libro es una escalera que nos sube a las cimas más altas para desde allí conocer la belleza que desde abajo no podemos ver. Bueno, estamos a su disposición. José María, ¿cuál es el próximo libro que estás preparando? Bueno, el próximo libro, diríamos que ya está en cartera, por así decirlo, se va a titular Personajes relevantes de la historia de Torrejón de Ardoz. Es un libro que aparentemente alguien puede pensar ajeno a Torrejón, o incluso los propios torrejoneros de hace muchos años, pero ¿qué personajes va a haber interesantes en un pueblo que hace 50 años no tenía casi nada más que unos poquitos habitantes? Pues la verdad es que se queda uno sorprendido. Claro, los personajes han pasado por aquí y han dejado su huella, pero así, para recordar simplemente, les podemos decir pues que, por ejemplo, Salmerón. Salmerón fue presidente de las Cortes de la Segunda República, hermano de Nicolás Salmerón, que fue presidente del Consejo de Ministros, y que nació en la calle de la Cáncana, aquí en Torrejón de Ardoz, en el año 1828. Por lo tanto, ahí tenemos un personaje de una valía política extraordinaria.
Pero tenemos muchos más. Por ejemplo, yéndonos a otro campo, tenemos, no sé si tenemos por aquí a alguno de los familiares de Álvaro Retana. A Retana sí que lo conocen mucho aquí. Bueno, tenemos. Muchas gracias, Pepe y compañía. Y Carlos. Pues Álvaro Retana es un personaje de lo más curioso y de lo más famoso que pudo haber en la primera mitad del siglo XX. Prolífico como nadie, que se dedicó a escribir y a diseñar figurines para las artistas que cantaban después en los lugares de ocio y de diversión de los madrileños, que además sufrió persecución por sus ideas políticas, no por sus ideas políticas, sino por los políticos de uno y de otro lado. Tenía casa aquí en Torrejón, en la calle del Cristo, y sin embargo la República se la quitó, pues, y le hizo de ella un hospital militar por ser desafecto a la República. Pero es que posteriormente Franco lo metió en la cárcel por tener ideas perversas, contrarias a lo que entendían que tenía que ser un ciudadano de bien. Lo condenaron a muerte. Se lo salvó gracias a una carta que le envió a Pío XII. Y posteriormente, pues nada más, este señor estaba trabajando en el Tribunal de Cuentas, es decir, no era tampoco un don nadie, sabía muy bien lo que hacía. Bueno, pues fue represaliado, le quitaron el trabajo, etcétera, etcétera. No quiero aburrirles, pero como estos dos personajes tenemos otros muchos más, algunos más cercanos, que nos han dejado una huella muy importante, como por ejemplo el poeta Fernando, o otros muchos más. Quiero decir que eso está en cartera y lo tenemos previsto pues para ver si aproximadamente dentro de unos 8 o 10 meses pues podemos hacer un acto similar a este para presentar ese libro de los personajes relevantes de la historia de Torrejón de Ardoz. Otro después posterior, pero ya para más adelante, será el de los polígonos industriales, que consideramos que es el segundo gran hito que hizo que Torrejón de Ardoz despegara de una manera importantísima, pasando de esos 1.888 habitantes en el año 1900 a los casi 140.000 que tenemos actualmente. Gracias, Mario. ¿Alguien más? Espera, le quería comentar una cosilla. Arrímatelo. Dale algo. Está. Arrímatelo. Le quería comentar. ¿Se oye? Una cosilla al señor Alfonso. Sí, cuando ha comentado el crecimiento que tuvo Torrejón a partir de los años 40, 50, una cosa muy curiosa, cuando yo estaba de guía en el museo, me solía colocar al lado de un histograma que hay donde ponía, miren, aquí teníamos 6.000 habitantes, 5 años después el doble, 5 años después el doble, 5 años después el doble y 5 años después el doble, porque en 20 años multiplicamos la población por 16, que es una barbaridad. Simplemente para que tuviera nota de ese detalle tan curioso. Muchas gracias, Juan, es una aportación importante. Y todo eso es, por lo que decimos, el primer hito, la base aérea, y el segundo, la creación de los polígonos industriales a través de otro personaje muy famoso que trataremos también, que es Onieva. Onieva Ariza. Sí, Julio. Espera, Julio. Se me olvidaba lo que te iba a preguntar. Bueno. Sí. ¿Qué relación tenían los americanos con la gente del pueblo? Porque yo he conocido a americanos de la base que se casaron con chicas de aquí, sobre todo en nuestra época de jóvenes, ¿no? ¿Y qué relación tenían? ¿Tú lo has hablado aquí en esto o no? Si ellos tenían relación, cómo se divertían, si salían de la Vamos a ver, mira, base, sí, en la base estaban metidos, encerrados y no tenían comunicación. No, la base tenía una serie de viviendas para los jefes, para los generales, para los coroneles, y diríamos que la tropa y los de inferior rango, pues no todos podían vivir allí porque no había vivienda para todos. Para estas personas
se construyeron dos barrios, uno en La Moraleja y otro aquí en Torrejón, que se denomina El Saúcar. Esta foto corresponde a una de las viviendas del Saúcar. Ahí vivían los americanos que trabajaban en la base. Pero además de esto, tampoco era suficiente y por lo tanto muchos americanos tuvieron que ocupar viviendas alquiladas en Torrejón de Ardoz. Por lo tanto, diríamos que en general la población americana que vivió en Torrejón de Ardoz dejó muy buenos resultados desde el punto de vista económico para los propietarios de las viviendas, desde el punto de vista social por la integración que tuvieron también en muchas ocasiones y por supuesto que también en otros aspectos, como por ejemplo desde el punto de vista cultural, pues aquí no hemos hablado hoy de ello porque no era el momento, pero lo que es la cultura del hip hop que nació en Torrejón de Ardoz, traída precisamente por los americanos, cuyas dos figuras más emblemáticas en Torrejón, que son Frank T. y el Chojin, pues son reconocidos mundialmente, también gracias a esta aportación de los americanos. Luego, en líneas generales se portaban muy bien, en líneas generales. Había, como en toda la Viña del Señor, algunos ejemplos indeseables. Pero es verdad que cuando se les daba alguna queja a la base del mal comportamiento de estas personas en esas viviendas alquiladas, tardaban 2 días en sacarlos de allí y llevarlos donde fueran, porque no nos enterábamos de ello. Pero en líneas generales el comportamiento era correcto. También es verdad que en algunos bares, a altas horas de la noche, después de haber empinado demasiado el codo, pues algunos se sobrepasaba un poco. Pero bueno, entraría dentro de lo normal en esas condiciones no normales. Buenas tardes y enhorabuena por los 2 libros. Yo les quería preguntar si la salida de los americanos de la base impactó algo negativamente en la economía de Torrejón. La salida de los americanos de la base aérea no impacta con carácter general también. Claro, hay excepciones. Aquellos que tenían alquilados los pisos y ven que se van los americanos, lógicamente tienen que volver a poner en alquiler esos pisos y en peores condiciones que las tenían con los americanos. Pero estos no han sido una gran cantidad de torrejoneros. A esas personas diríamos que sí que notaron un poco ese perjuicio económico. En líneas generales, la economía de los militares americanos no impactó en el pueblo, puesto que todo lo que tenían que consumir lo consumían directamente en la base. A ellos les aprovisionaban directamente en aviones, trayendo todo lo que necesitaban, hasta el agua embotellada, desde las bases de Alemania, principalmente. Por lo tanto, el consumo aquí en lo que era el municipio era muy escaso, más bien escaso. Incluso cuando se les quiso cobrar el impuesto de matriculación de los vehículos, se tardó muchísimo tiempo hasta que se consiguió que el ayuntamiento cobrara ese impuesto para el segundo de los vehículos, porque en los pactos de Madrid ya se especificaba que estaban exentos de pagar impuestos. Y otra de las cosas que tampoco hemos dicho, porque la van a encontrar en el libro, es que por supuesto la jurisdicción española no entraba para saber de las causas criminales de los americanos. Es decir, que estaban por lo tanto también exentos de tener que dar cuenta a los jueces españoles de las tropelías que pudieran cometer. Pero vamos, en concreto la economía no afectó para mucho en el ámbito de Torrejón de Ardoz. Buenas tardes. Pues mire, dicho sea de paso, nosotros hemos tenido bastante relación con los americanos de la base, porque como ya todos somos de una edad similar, no sé si algunos de vosotros os acordáis de la discoteca Storm, ¿vale? Esa la montamos nosotros, mi marido y yo. En la calle Grafito. En la calle Grafito. Entonces, esa discoteca estaba orientada a los españoles, pero los sábados por la noche, viernes y sábado por la noche, hacíamos sesiones para los americanos. Y eran las personas más educadas, más elegantes y más encantadoras que podías conocer. Entonces, nuestra experiencia fue de lo más positivo y fue un impulso bastante importante para el pueblo. Creo que usted lo conoce. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
¿Perdón? Arrímate. En el año 1957, a Torrejón de Ardoz. Mi padre empezó a trabajar en la base, primero con la maquinaria de las pistas, después como mecánico, después se quedó a trabajar en la base. Entonces, mi relación con los americanos... Sí, mi relación con los americanos es bastante buena. Primero, mi padre estuvo trabajando y se tiró hasta que se jubiló en el año 81. Después, tuvimos la suerte de tener pisos alquilados a los americanos. Venía un inspector y comprobaba cómo estaba el piso. Si tenías un problema, automáticamente se lo decías y la persona lo pagaba y hacía otras cosas. Después, yo primero hice la mili en la base aérea de Torrejón de Ardoz y después trabajé con ellos en el año 1977 en un edificio que se llama Alcoba Grande y trabajé de civil. Y los americanos es lo más educado que podías tener. Así que mis recuerdos son muy buenos. Muchas gracias, Juan de Dios. Es una aportación importantísima para corroborar lo que hemos dicho antes, que en líneas generales fueron personas muy educadas y salvo algunos ejemplos que siempre lo hay en toda la vida del Señor, que evidentemente pues hubo que ponerles en su sitio. Yo creo que muchas veces el pueblo no estaba al día de lo que ocurría en el ejército, ¿no? Yo hice las prácticas universitarias que hacíamos, las prácticas ya de alférez, ¿no? Bueno, se acaban de alférez en Cartagena, ¿no? Y allí había muchos americanos, porque había también una especie de base, ¿no? Y hasta tal punto era la compenetración que tenía el ejército de España con el ejército americano, que el servicio de policía lo compartíamos. Estábamos en un grupo y eran 3 americanos y 3 españoles. Y digo que en el ejército se practica en todo esto, más vale prevenir que curar. Jamás se les deja libres del todo a los soldados cuando van a divertirse, a los militares cuando van a divertirse. Hay un servicio que cuida de que aquello vaya lo mejor posible. Si no tienen que intervenir, mejor. Y casi nunca tendría que intervenir. Y si tiene que intervenir, no es a lo bruto, es tratando de convencer y llamar la atención al que se está portando mal para que no siga portándose mal. Y esto la gente no lo sabe. Pero resulta que luego lo han tratado de imitar cuando organizan todas esas fiestas de los botellones y claro, el servicio de orden ahí es insignificante. Luego han recorrido la catástrofe, han ocurrido, pero jamás se tiene noticia que en las diversiones de los militares, ni americanos ni españoles aquí en España, en ninguna de las bases haya ocurrido catástrofes como las que tuvimos que lamentar hace años aquí a final de año, ¿no? En fin, yo esto lo digo en favor de que se rompa ese hielo que parece que ha existido siempre, ¿no? Y yo estoy muy contento de haber hecho la milicia universitaria y de haber compartido la vida con los militares americanos para estos menesteres, cuando me tocaba a mí también hacer servicio de orden, ¿no? Y por lo demás esto sería extensible a todo. ¿Y cómo es que yo iba a trabajar siendo legal a Alemania cuando yo estaba estudiando en la facultad? ¿Por qué? Aquí en España estaba visto en Europa, parece que estábamos locos, pero el sindicato español universitario que teníamos tenía unas relaciones extraordinarias con América, ¿no? Y yo iba a trabajar a Alemania legalmente, lo de la ilegalidad no existía entonces, cuando iba a trabajar allí con un contrato proporcionado por una universidad americana. Crean que yo era americano, ¿no? Pues esto ocurría y ahora nada, ¿no? Es decir, aquí presume la gente hasta de ser ilegal. Eso yo no me cabe en la cabeza todavía, después de 50 años de haber ido legalmente tanto a Alemania como a Inglaterra, como a todos los países donde fui para aprender las lenguas porque no teníamos remedio que ir a trabajar allí, a las fábricas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en una fábrica de lagers, ¿no? Fabricábamos unas excavadoras de esas que cada bocado que pegaban allí llenaba un camión de 10 toneladas, ¿no? Y entonces allí los clientes que tenían estos alemanes venían de Japón, de China, de todo eso, ¿no? Y claro, era una maravilla el compartir todas las experiencias y ver cómo se trabajaba en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta aportación, Alfonso. ¿Alguna cosa más, por favor? Quisiera contar una pequeña anécdota. No hace falta. Una pequeña anécdota. Yo he tenido experiencias con americanos
en el año 75 un americano se llevó a una hermana mía para América y no me la devolvió hasta 30 años más tarde. Aparte he conocido a varios americanos, he tenido uno vecino puerta con puerta, nos llevábamos estupendamente bien, nos invitábamos, hablábamos y teníamos muy buena experiencia. Solamente una, aparte de también los que veía en las discotecas. Yo solía ir a la Cultura y el Oasis por los tíos, pero alguna vez también he ido al Stone. Entonces he visto americanos. Y la única vez que he visto una cosa rara fue una vez que iba por la calle Circunvalación, hubo un accidente, atropellaron a un americano, deduje que era americano porque era negro, y era así, inmenso, de grande, y estaba tumbado en la carretera. Vino una ambulancia española y el tío no se quiso montar. Esperó a que viniera una ambulancia americana de la base para que le llevaran allí. Es la única cosa rara que yo he visto jamás de los americanos. Por lo demás, siempre me han parecido gente, como dicen, muy educada y muy cumplidora de educación y de todo. Muchas gracias, Juan. Bueno, en general, cuando van a otro estado o otra nación, normalmente, creo, y si no que nos lo diga su excelencia, que, por ejemplo, España, cuando ha ido ahora, en la guerra que hubo en los Balcanes, ¿no? Se portaron maravillosamente. Cuando han estado en Líbano, maravillosamente. Si aquello hubiese sido un desmadre de cachondeo y de tal, pues nosotros como españoles o España quedaría fatal, ¿no? Y yo creo que la seriedad militar en esas situaciones funcionan muy bien. Nada más era eso. ¿Algo más, por favor? Una última cosa, si me permite. Sí, José Antonio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, José María, porque continuamente nos estás ilustrando de la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Anécdotas tenemos muchísimas, buenas y mejores, peores de la base. En general yo creo que son buenas, sobre todo porque aportaban también mucho a esta ciudad. Teníamos un servicio de bomberos americano que cuando hay un incendio no tardaban nada en llenar de espuma toda la calle. Incluso una vez ardió un convoy militar y bueno, pues volaban los techos y los cristales hasta bien lejos. En cuestión de hospitales, también habéis hablado bastante y cierto es que, tú que conoces, José María, muy bien la historia demográfica de este pueblo, tus estudios en la universidad pues, fueron también notables, sabes que hubo más nacimientos en el registro civil americanos que españoles durante casi 20 años y nacían todos en el hospital. Casos de urgencia en Torrejón también admitían como paritorio a algunas personas en caso de necesidad. Eso no quitaba que a veces también algunos se pasaban, pero simplemente por el hecho de que el militar americano viera que el camarero de Grillo, donde fuese, cogiera el teléfono, se iban pitando, porque sabían que llegaba la policía militar americana y los echaban al Willy como si fueran sacos de patatas. Yo lo he visto. Pero vamos, no es cuestión de anécdotas, sino de preguntarte. Muchas gracias por todas tus informaciones a ambos y sí me gustaría que digo como cuestión de futuro, también un libro tercero o cuarto, Familias de Torrejón. Eso es algo que de alguna forma sí me gustaría que algún día participaras en ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, tomamos nota. Bien, pues todos los que me han pedido por mail algunos ejemplares, se los he dedicado y los tienen ya ahí en una bolsita para poder recogerlos. Pues, a la hora de salir, por lo tanto, pues Natalia, que está en la mesa aquí en esta sala, se los va a ir entregando si son tan amables. Bueno, de todas las gracias que hemos dado, quiero repetir a nuestro querido Juan Ramón Ábalos por el detalle tan magnífico de habernos dedicado
esta portada para la Agenda Histórica de Torrejón, que tuvo que estar unos cuantos días sentado en la esquina de la Plaza Mayor, haciendo con sus pinceles la acuarela que nos lo ilustra. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y su atención.